Bienvenidos todos al webinar del grupo Renew Europe con el título Catch Me If You Can, en el que someteremos a escrutinio la orden europea de detención y entrega. En el Parlamento Europeo, en estos momentos, en la Comisión LIBE, estamos trabajando un grupo de diputados sobre un informe de implementación acerca de esta orden de entrega europea. Muy brevemente. En este momento, en la Unión Europea, en una Unión Europea que sabe que necesita un papel muchísimo más estratégico en el mundo, muchísimo más político en el mundo, necesitamos apoyarnos muy fuertemente sobre el principio de confianza mutua entre los Estados miembros. Es así si queremos hacer frente a los retos de este presente convulso y del futuro inmediato. Y todo eso no es posible sin un importante sistema de cooperación judicial, sin un importante sistema de reconocimiento mutuo. Solo con una plena confianza en lo que somos, en nuestras democracias, en nuestro Estado de Derecho, la Unión Europea puede desarrollar plenamente sus capacidades económicas, sociales y de influencia en este mundo que se ha transformado radicalmente. Para no quedarnos atrás, lo están diciendo todos los días nuestros líderes, debemos ser valientes y fortalecer lo común. La confianza en el ámbito penal es tan importante como la confianza en el ámbito civil o en el mercantil. El mercado único y la Unión Europea viven en una parte importante de esta confianza mutua. El territorio Schengen tiene un enorme potencial económico y social, pero también los delincuentes aprenden de cualquier grieta entre nuestros sistemas judiciales o en cualquier fallo que pueda haber en los códigos penales. Y hay cada vez más graves crímenes con comportamientos transnacionales. Además de que hay cada vez más crímenes que combinan lo digital y lo físico. Es por eso que estamos hoy con tan buenos expertos y líderes para poder hablar de la cooperación, del instrumento de cooperación mutua más importante del que nos hemos dotado los europeos. Algunos de nosotros, algunos de los que trabajamos en esta Comisión LIBE, creemos que necesitamos mejorar los instrumentos que nos puedan ayudar para encarar este presente complicado. Y por eso, porque la euroorden es un instrumento fundamental y porque desde que se aprobó el mundo se ha transformado tanto, pensamos que podemos ver cuáles son las mejoras que puedan ayudarnos a que nos sirva más. Nosotros en la Comisión LIBE vamos a analizar posibles mejoras en la proporcionalidad de las emisiones, en las necesidades de proteger bienes jurídicos que antes no contemplábamos, mejoras sobre derechos fundamentales, por supuesto, siempre, o la protección a las víctimas, o algo tan sencillo y tan relevante como tener datos de calidad en este tiempo de la digitalización, para que nos orienten a todos. Estas cosas y otras están sobre la mesa. Y seguramente, con esto concluyo la introducción, nunca ha sido tan importante para el futuro de la Unión Europea el derecho, el recto derecho. Así que bienvenidos a este debate. Tenemos el honor de contar con dos ponentes muy especiales. El secretario de Estado del Ministerio de Justicia y Protección al Consumidor, Christian Christoph, bienvenido. Y también al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. Muchísimas gracias a ustedes también, a todos los otros ponentes que después hablarán, por aceptar nuestra invitación. Es un gran honor y es un enorme placer tenerles a ustedes hoy aquí. Los cuatro expertos nos hablarán sobre los desafíos que plantea la euroorden en la actualidad y debo recordarles que el tiempo del que disponemos para la celebración del webinar es de 1 hora y media. Así que intentaremos ceñirnos todos a los tiempos. Los espectadores que nos siguen por web streaming podrán ir enviando las preguntas por el chat a lo largo de todo el evento.
y los miembros invitados vía Zoom. Veo al señor Zarzalejos, ponente de este informe de aplicación. Bienvenido. Los miembros invitados podrán tomar la palabra en la sesión de preguntas y respuestas. Así que, sin más dilación, agradeciéndoles a todos su ilustre presencia, quiero dar la palabra al representante de la presidencia alemana del Consejo, el profesor Dr. Castroff, secretario de Estado. Como saben, teníamos prevista la participación de la señora ministra Lambrecht, pero le ha surgido un compromiso parlamentario en el Bundestag y será el señor Castroff quien dé el discurso de apertura. Bienvenido, muchísimas gracias, señor Castroff. Tiene usted la palabra. Sehr geehrte Frau Pagasa, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Webinar-Teilnehmer. Muchas gracias, señora. Estimados compañeros, bienvenidos a este webinario. Siento que la compañera no pueda estar presente hoy. He tenido la oportunidad de participar en este webinario en vivo, y hay temas candentes como es la euroorden. Como saben, esta industria ha tenido ciertos congresos y reuniones como el de la semana pasada para poder hablar de los diferentes desafíos. Los eventos como el de hoy en línea, debido a la pandemia, nos han afectado a todos, no solo en España, en Italia, en Francia, en otros países. Pero estos eventos como el de hoy son importantísimos. Y esta euroorden continúa vigente. Tenemos un gran nivel de panelistas hoy con nosotros y gracias a los organizadores de este evento. También me gustaría darle las gracias a todos aquellos que han contribuido con su experiencia. Y me gustaría darle las gracias también a alguien con quien ya me he reunido anteriormente, el señor Galdos, que también tiene muchas contribuciones muy interesantes que aportar. Y nos hablará también de la situación sobre la euroorden desde el punto de vista de la Comisión Europea. Y de nuevo les doy las gracias a todos aquellos participantes de este webinario. En este marco de decisión en el que se creó la euroorden, se aplica desde hace más de 50 años, Después de los ataques terroristas, se convirtió en algo importantísimo para la integración europea. Y en 10 meses conseguimos ese marco de decisión, lo cual es un ejemplo específico de cómo Europa puede colaborar. Y creo que tenemos muchos ejemplos como este para mostrar cómo el mundo ha cambiado y cómo hemos progresado. La Unión Europea ha cambiado en muy diversas formas. Y este instrumento, esta herramienta de la euroorden, se ha utilizado en muy diversos contextos que, sin ninguna duda, ha llevado a grandes éxitos. La operación se ha simplificado, todos los procedimientos se han acelerado para hacerlo todo mucho más simple y poder aunar la contribución y la colaboración
de todos para conseguir el objetivo de la Unión Europea, es decir, la protección de los ciudadanos europeos y seguridad para todos ellos. Yo creo que es algo de lo que todos deberíamos estar orgullosos, pero sí que hay algunas observaciones, algunos comentarios que se pueden añadir para mejorar todas estas dificultades. Son aspectos más técnicos y es que algunas órdenes no pueden o no deben ejecutarse si, por ejemplo, la persona no se la puede extraditar porque ha sufrido condiciones inaceptables. También sabemos que la independencia de las autoridades judiciales es importante. También ahí es otra oportunidad para poder colaborar. Señoras y señores, no es el momento de decir que todo va como la seda. Aquellos que han trabajado de manera práctica en toda la Unión Europea, estamos trabajando para conectar toda la Unión Europea con esta euroorden y hacer frente a todos los desafíos diarios. Con esto no digo que tengamos que cambiar el marco de decisión en sí, sino que todos sabemos que si una norma se rompe, hay que pagar por ello. Para poder evitar poner en peligro todo lo que hemos conseguido, tenemos que ser muy cautelosos de qué modificaciones, qué enmiendas queremos presentar. Como ya dijimos la semana pasada, y ya identificamos 3 temas principales que tenemos que abordar: las prácticas, la implementación eficaz para mejorar e implementar esta decisión marco en todos los Estados miembros para la aplicación de la misma, para poder tener una buena implementación de la decisión marco en todos los Estados miembros y aquellos Estados miembros que aún tienen cosillas que mejorar, y toda la implementación que la Comisión ha creado y que ha señalado durante los últimos años. Por lo tanto, es importantísimo recordar que necesitamos intercambios entre los trabajadores y profesionales en muchas áreas. Es muy útil poder intercambiar información, buenas prácticas, conocimiento, que nos hará progresar. Y todos tenemos que asegurarnos de que en todos los Estados miembros tenemos condiciones de vida favorables. Es algo que demandamos, solicitamos para nosotros mismos. Es una realidad y que no hemos conseguido hasta ahora. Por eso necesitamos que todos trabajemos juntos para poder modificar y modernizar estas condiciones en todos los Estados miembros. Todos los Estados miembros tienen acceso a información actualizada, información fiable que nos permite trabajar mejor. Tendremos que tomar las decisiones adecuadas sobre las mejoras en las condiciones de vida y garantizar el Estado de Derecho, aunque sé que es un tema complicado en la Unión, pero hay que mantener el Estado de Derecho, algo que es fundamental para todos, para poder tener un enjuiciamiento, un juicio real y justo. Por eso todos los Estados miembros tenemos que asegurarnos que
se respeta el Estado de Derecho en todos los Estados miembros y podemos confiar en nuestros sistemas judiciales. Las autoridades que participan en las extradiciones evidentemente tienen situaciones muy complicadas porque tienen que ver si se respeta el Estado de Derecho en todos los Estados miembros. Estas prácticas no es algo que se puede combinar con la decisión marco, porque esta decisión marco trata la cooperación entre los Estados miembros, que debería ya estar vigente entre todos los Estados miembros y que no se debería reemplazar con otro sistema. El sistema que tenemos de intercambio de información entre autoridades es bueno, y ver cómo se intercambia esa información sin tener ningún punto de vista político. Todavía hay mucho trabajo que hacer y, estimados participantes, estoy muy contento de que nos hayan invitado a esta reunión, para poder presentar nuestras opiniones. Les deseamos una buena reunión, pero seguiremos investigando, trabajando en esta Euroorden, puesto que es un tema importantísimo para nosotros y para la siguiente presidencia. Sí, vemos las negociaciones y reuniones del Consejo con los Estados miembros, tendremos que buscar una solución común. Depende de cómo vayan estas negociaciones y debates, pues a lo mejor quizá también tendrá que formar parte del programa de la presidencia alemana. De nuevo, estimados participantes a este webinario, les deseo un día fructífero, que les rete un poco y que tengan una muy buena reunión. Muchas gracias y sin más le dejo la palabra al compañero. Señor Castro, muchísimas gracias. No dude de que nos tomamos muy en serio tanto la petición de prudencia como la de tener un criterio amplio para mejorar la eficacia y la eficiencia de este importantísimo instrumento, así como la necesidad de reforzar la confianza de las culturas democráticas del Estado de Derecho democrático. Sin más, tenemos al señor Reinders aquí, al señor comisario. Muchísimas gracias una vez más, señor Reinders, por su amabilidad y por su disponibilidad en esta cuestión tan sensible al mismo tiempo que tan importante. Desde esa prudencia, pero al mismo tiempo esa valentía de estos tiempos, que así lo marcan nuestros líderes institucionales, tiene usted la palabra, señor Reinders. Bienvenido. Gracias, Maite. Ladies and gentlemen, Gracias, Maite. Antes de nada, señoras y señores, disculpen los ruidos. Señoras y señores, déjenme empezar dándole gracias a la señora Maite por invitarme a este seminario. Nuestra reunión de la semana pasada, como ya hicimos con Maite en la Comisión LIBE, tenemos muchos debates y la presidencia alemana también organizó la semana pasada un webinario sobre los profesionales judiciales. Esto para hablar del Open Arms, por ejemplo, y de una operación conjunta. Desde el inicio de este procedimiento, el Parlamento se asegura de tener un sentimiento de abrazos abiertos. Y en su último informe también se muestran los diferentes temas sobre la cooperación. La Comisión, evidentemente, conoce todos estos temas con muchas de las conclusiones que se consiguieron. Déjame decir algunas palabras sobre las estadísticas sobre el problema de Open Arms que la Comisión ha sacado a nivel europeo. Hay algunos aspectos que se pueden malinterpretar, especialmente en cuanto a ver que hay 60 personas
cuyos arrestos no se han ejecutado. Esto no quiere decir que se haga de manera automática, sino que no funciona el procedimiento. Por eso hay un número de razones, y es que a menudo parece que la persona no se puede localizar porque él o ella no tiene pasaporte. Segundo, el número de ejecutivos y de órdenes se han emitido el año anterior, que se tenían que haber ejecutado 1 o 2 años después, dependiendo de dónde se encontraba la persona. Además, muy a menudo hay diferentes euroórdenes que se emiten para esa misma persona, lo que explica que haya un número de euroórdenes internacionales en este mismo expediente. Esto puede explicar la situación. To turn to the fourth implementation report on the open arrest warrant, which the Commission published on. El primer informe de la Comisión lo publicó la Comisión en julio y prevé en este informe la Comisión se centró en el reconocimiento mutuo. Por ejemplo, la definición y el alcance de la orden, la no ejecución y la verificación. La Comisión se dio cuenta de que algunos Estados miembros, siguiendo unas recomendaciones de un informe anterior, habían cambiado de estrategia, pero todos los informes demuestran que hay posibilidades de mejora. Una transposición completa contribuirá sustancialmente a poder llegar a un mejor funcionamiento de la euroorden. Y también quiero decir que en el borrador del informe de LIBE pues se hace mención a muchos de estos aspectos. También, evidentemente, a reconocimiento mutuo, confianza mutua. La confianza mutua empieza con la comunicación. En específico, la comunicación permite un mejor entendimiento y a la vez también ayuda a poder aprender unos de otros. Y es por lo que en la conferencia de ministros informales del 3 de julio lancé un grupo de coordinación europea que empezará a trabajar a trabajar en el contexto de la pandemia de la COVID-19. También animo al grupo a seguir trabajando porque se demostrará que será muy útil en situaciones no excepcionales y también servirá de plataforma, como lo propone el informe LIBE, para poder también proporcionar actualizaciones sobre cómo evoluciona la euroorden y también para poder analizar mejor la jurisprudencia sobre la orden de detención europea. Además de la creación de este grupo, también hay 3 cursos o 3 vías de acción para mejorar la operación o la operacionalidad práctica de la euroorden. Primero, garantizando la aplicación completa y total de parte de todos los Estados miembros. Vamos a empezar a lanzar los procedimientos de infracción en breve y también se realizarán unas evaluaciones mutuas desde el Consejo. Este proceso finalizará en 2021 y se tratará de poder identificar las brechas que tenemos que colmar. Por ejemplo, hay países donde los límites de entrega o los plazos de entrega no se respetan. Además, también se puede mejorar mucho el sistema
con medidas no legislativas. Esto se puede conseguir, por ejemplo, con orientaciones europeas sobre temas como la relación entre la euroorden y la extradición, o también una actualización del manual de la Comisión sobre la orden de detención europea. Además, también es importante analizar la orden de detención europea en el contexto de los últimos años, salvo las enmiendas de decisiones in absencia. La legislación no ha cambiado en más de 15 años. Sin embargo, el entorno jurídico ha cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos años. Me estoy refiriendo aquí sobre todo a las directivas sobre derechos de procedimiento adoptada en 2010 y a los otros instrumentos de reconocimiento mutuo. Orden Europeo de Investigación, por ejemplo. Antes de concluir, quiero añadir unas palabras sobre el tema muy importante de los derechos fundamentales. Los procedimientos de entrega tienen que cumplir con los derechos fundamentales recogidos en el tratado. La directiva marco lo precisa de forma muy clara. No se puede modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales. En los procedimientos de entrega es clave que las condiciones en las que la persona será detenida respeten los derechos fundamentales. A modo de conclusión, quería decir que la euroorden se ha vuelto indispensable para que los que cometen delitos puedan evadir la justicia cruzando las fronteras. También cabe decir que el número de euroórdenes crece y necesitamos más que nunca la orden de detención europea. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Quiero decir también que hoy publicamos a nivel de la Comisión el primer informe sobre el Estado de Derecho. Y claro, sabemos que hay algunos problemas en cuanto al orden de detención europeo debido a la situación del Estado de Derecho en algunos Estados miembros, con algunos Estados miembros que rechazan la obligación de la euroorden debido a una falta de confianza, por ejemplo, en pues los sistemas de otros Estados miembros, pero efectivamente el evento de hoy precisamente llega en un momento perfecto y, por supuesto, también me volveré a dirigir a los miembros del Parlamento precisamente sobre el informe que estaba mencionado sobre el Estado de Derecho. Pero el pleno respeto de los derechos fundamentales en la forma de respetar y aplicar la orden de detención europea evidentemente es esencial. Y también es importante, por ejemplo, poder analizar las condiciones de detención en las cárceles para ver cómo son en cada uno de los Estados miembros, pero también tenemos que mirar los principios del artículo 2 del tratado, nuestros valores y el Estado de Derecho, porque evidentemente es esencial si hablamos de la orden de detención europea, tenerlos en cuenta. Gracias, Maite, de nuevo por la invitación y por la oportunidad de hablar de la posición de la Comisión y de nuestras próximas prioridades. Muchísimas gracias, comisario Reynders. Enhorabuena por ese primer informe. Vamos a ver en qué nos es también de ayuda a la hora de reforzar esos elementos de garantía de los derechos fundamentales en la propia aplicación o en las propias mejoras de lo que pueda venir en cuanto a estas órdenes de detención europeas. Muchísimas gracias. El señor comisario tiene también obligaciones y será la señora Jessica Peneder, si no me equivoco, de la DG Just, quien estará disponible para responder a las preguntas en nombre de la comisión. Señor Reynders, muchísimas gracias una vez más. Y vamos a entrar en el panel de expertos sobre los desafíos actuales y el camino a seguir.
Y tenemos para ello a 4 personas muy expertas y excelentes, como son Francisco Jiménez Villarejo, miembro nacional de España en Eurojust, Jana Gadoshova, directora del programa de Sociedades Justas, Seguras y Digitales de la Agencia de Derechos Fundamentales. Muchísimas gracias. Gerd Vermeulen, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Gante, director del Instituto de Investigación Internacional de Política Criminal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Gilberto Pérez Blanco, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, debo pedirles que el tiempo de intervención no exceda de los 10 minutos para que luego podamos tener un intercambio también de preguntas y de pareceres. Vamos a empezar con la intervención del señor Villarejo. Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Maite. Muchísimas gracias por esta invitación. Buenas tardes también al señor Reinders, al señor Kappstroth. I will continue my presentation in English. Voy a seguir mi presentación en inglés. La orden de detención europea es un instrumento de reconocimiento mutuo emblemático y, como lo mencionaba el comisario Reinders, las estadísticas son elocuentes, pero es una herramienta jurídica que siempre se analiza muchísimo. Y bueno, recuerdo hace unos años la proporcionalidad era lo más importante y todo el mundo estaba muy preocupado por la proporcionalidad y por saber si ese instrumento se utilizaba de la forma adecuada, si se tenían en cuenta también otros instrumentos menos intrusivos. Es un instrumento jurídico bastante sensible porque tiene que ver directamente con la libertad personal de la persona buscada. Y es obvio que tenemos que ser cautos con este tema. Aunque sea el primer instrumento de reconocimiento mutuo, sí que pues, se trata de pues una herramienta que se creó hace 18 años y aún así la implementación en algunos Estados miembros todavía no es satisfactoria. El último informe de la Comisión sobre esto es muy claro y es por lo que su revisión jurídica se está poniendo sobre la mesa y el Parlamento Europeo, en el informe del Parlamento Europeo, pues se recomienda efectivamente enmendar esta euroorden, pero yo pues no soy parlamentario y sí jurista, entonces voy a intentar centrarme en los principales retos a los que nos tenemos que enfrentar cuando tenemos que aplicar estos instrumentos jurídicos. Pero si se tuviera que decidir revisar esta orden de detención europea, habría que ver si pues, la sustituiría una directiva o un reglamento. Quizás con un reglamento podamos solucionar la mayor parte de los problemas de aplicación que tenemos, pero en todo caso, durante estos 16 años hemos asistido a muchísimos aspectos interesantes que hay que analizar para precisamente ver cómo funciona esta herramienta y poder evaluar también las dificultades y los aspectos positivos de esta herramienta. También decir que los defectos de la euroorden no se deben a la decisión misma, sino a una aplicación desequilibrada de parte de los Estados miembros. Y
Si pasamos a un nivel más práctico, lo que vemos es que hay una falta de uso por parte de las autoridades judiciales de las posibilidades de consulta y hay una necesidad de posibilidades de más consultas, por ejemplo, a través de Eurojust. El artículo 2, párrafo 2, y esta sería una tarea para Eurojust, sería la de poder asumir el papel de facilitador. Y si miramos un poco los casos de los últimos años, pues y publicamos un informe de jurisprudencia en 2017 y ahora estamos también trabajando sobre una revisión de este informe. ¿Y cuáles son los aspectos prácticos principales que vemos? Pues primero que hay muchas peticiones para recibir información adicional. Y a nivel del contenido, la información que se pide tiene que ver con la necesidad de poder identificar adecuadamente a la persona buscada. Y, por ejemplo, en el caso Bogdogui, esto aparece claramente. También una descripción del delito, elementos, circunstancias del caso, etcétera. A veces también traducciones o declaraciones formales en relación con garantías o juicios in absentia, también peticiones de ampliación a otros delitos en relación con la regla de especialidad y muchas peticiones de información en el marco de los procedimientos de consulta. En relación con la ejecución o de los delitos en algunos Estados miembros y en parte en otros. Y en algunos casos, no muchos, pero en algunos casos también recibimos peticiones de información en el marco de una posibilidad de doble delito, que también es otro motivo de rechazo de la petición. Y desde el punto de vista jurídico, en cuanto a al doble delito, muchas veces las verificaciones se han podido hacer solo en uno de los casos o delitos y esto no está en línea con lo que se prevé en la legislación. Pero bueno, puedo evidentemente responder a toda pregunta sobre esto, pero es un aspecto bastante problemático de la aplicación de este instrumento jurídico. Y hace poco también nos dimos cuenta de que la euroorden pues, no siempre es flexible, por ejemplo, en cuanto a cómo vemos la aplicación de la directiva marco durante la pandemia de la COVID-19. La euroorden es el principal enfoque de una compilación de Eurojust sobre instrumentos de cooperación judicial. Las autoridades de cooperación judicial se pusieron de acuerdo para posponer temporalmente la entrega en base al artículo 23. Y bueno, es un poco algo nuevo sobre lo que hay muchas preguntas sobre cómo se tiene que aplicar este artículo 23. Y algo que quiero subrayar aquí también es que no ha habido dificultades en el procedimiento como tal, pero sí
a la hora de aplicar la decisión final de entrega. Muchas veces es bastante difícil, ha sido bastante difícil durante la pandemia debido a, por ejemplo, a restricciones de vuelo, a dificultades de poder viajar al extranjero, etcétera. Y esto pues se relacionaba sobre todo al artículo 23 y hay que ver si este artículo es suficiente tal cual en una situación de pandemia con medidas restrictivas a nivel internacional. Y si la jurisprudencia como el juicio Vilkes pues es suficiente para poder interpretar este artículo 23, porque ese caso está relacionado con una situación muy específica y no a una situación de incertidumbre más permanente como la que estamos viviendo. Y es también un problema al que nos hemos tenido que enfrentar, ver si era posible legalmente la aplicación del artículo 23. Y la aplicación del artículo 23 y los análisis que realizamos también muestra que, bueno, el instrumento tiene que poder ser resistente, resiliente en una situación como, por ejemplo, la de la pandemia. Pero también quiero centrarme muy brevemente en otro aspecto, y es el impacto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha producido una jurisprudencia muy amplia sobre las órdenes de detención europeas y pidiéndonos también nuestra ayuda en un caso concreto, el impacto de la jurisprudencia sobre derechos fundamentales, Arañós y Caldararo, que confirma que el reconocimiento mutuo y los derechos fundamentales tienen que ir de la mano. Los tribunales nacionales tienen que actuar como tribunales europeos a la hora de aplicar la legislación europea. Y si no hay un riesgo de no respeto de estos derechos fundamentales, y eso requiere un análisis en profundidad de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también del Tribunal de Derechos Humanos, y eso requiere también poder analizar toda la última información actualizada de todos estos casos. Y vemos todos los días cómo, pues, en los Estados miembros donde la ejecución de las órdenes no está centralizada, están teniendo esta dificultad. También en relación con las autoridades judiciales que mandan las euroórdenes. Señor Villarejo, vaya terminando, que se nos está pasando, si no, el tiempo. Yes, in general terms, the impact of I will finish in 1 minute. Sí, termino en 1 minuto. Por lo general, la jurisprudencia es importante, pero es importante poder encontrar un equilibrio entre pues, respeto de los límites de tiempo y recabar toda la información necesaria para tomar la decisión. En un mundo perfecto tendríamos que poder pues, acabar con pues, el doble delito, tener un régimen unificado, etcétera. Pero sabemos que la realidad es un poquito más complicada entre diferentes sistemas jurídicos que tienen un impacto sobre la aplicación de esta directiva marco.
Y tenemos que respaldar a nuestros colegas de Eurojust y demás para poder asegurarnos que la aplicación de esta directiva marco es compatible con la aplicación de los derechos fundamentales y encontrar las soluciones adecuadas. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas Y también gracias. será un placer responder a todas las preguntas en inglés o en español. Gracias. Bien, muchísimas gracias, señor Jiménez Villarejo. Señora Gachos Shofa, no sé si lo he dicho bien. Muchísimas gracias por venir. Creo que en uno de los puntos donde lo ha dejado el señor Villarejo, usted puede coger el hilo de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias por su presencia. Thank you very much. I hope you can all Muchas gracias. Espero que me puedan escuchar bien. Gracias, vicepresidenta, por invitar a nuestra asociación, nuestra organización, a hablar de este tema tan importantísimo. Durante muchísimos años nuestra agencia ha estado investigando sobre el tema de la euroorden y el impacto de la misma en los derechos procesales y aquellos que están requeridos por esta euroorden. La analizamos no solo desde el marco europeo, a nivel nacional en los diferentes Estados miembros, pero también desde el punto de vista de cómo puede funcionar prácticamente, es decir, cómo se implementan estas normas en la investigación, investigando o interrogando, o entrevistando a jueces, a testigos, a personas procesadas, a personas en las que tienen una orden a su nombre. Los resultados de nuestra investigación son muy complicados, vamos a decir, pero sí que nos muestran posibilidades de mejora en varios Estados miembros. En base de estos resultados, nos centramos también en el debate de hoy y me gustaría señalar 3 aspectos que desde la perspectiva de derechos humanos son importantísimos y hay que considerar y se deberían abordar cuando fuera necesario modificar o enmendar estos instrumentos legales. Antes de nada, primero, la necesidad de superar esas disposiciones de la euroorden en sí. Hablar de la decisión marco, pero también del derecho. Les voy a dejar unos ejemplos. La representación, por ejemplo, que existe en luz de esta legislación, especialmente en los procedimientos de la euroorden, para compensar la complejidad de los casos transnacionales que surgen en el contexto de la euroorden, el derecho a la representación europea tanto en el Estado emisor como en el receptor. Todo esto nos parece que se debería garantizar el juicio justo para cualquier persona y cuando analizamos cómo estas disposiciones se ponen en práctica vemos que los profesionales legales o aquellos que están a cargo de estas órdenes tienen complicaciones y es que vemos que algunas normas no se implementan en otros países o que no se tienen en cuenta algunos derechos, por ejemplo, el derecho del condenado a hablar con su abogado o que no existe una defensa y se nombra a un abogado para esa persona condenada. En práctica, muchas personas condenadas o arrestadas bajo la euroorden vemos que los abogados ven esa deficiencia en esta legislación y que no tienen contacto directo o previo con esas personas en otros Estados miembros, incluyendo también asociaciones profesionales y por lo tanto no pueden facilitar la defensa de la persona condenada en ese Estado miembro. Le voy a dejar un ejemplo y es que una citación y es que cuando hablamos de las prácticas es una citación de un juez penal
que trata con ello de manera diaria, un juez de Bulgaria. En Bulgaria siempre notificamos a las personas condenadas que tienen derecho a un abogado en el marco de la euroorden en Bulgaria, pero dudo que alguien que sepan que tengan ese derecho a la defensa en otro país. No creo que sea una violación, puesto que al fin y al cabo somos jueces búlgaros. Sabemos que la legislación, sabemos la legislación búlgara y sabemos las leyes a las que se les imputan a estas personas condenadas. Es una citación para ilustrar de alguna manera cómo esta situación impacta a las diferentes personas y cómo realmente se pone en papel, en práctica. Voy a señalar también la necesidad de evaluar la euroorden de manera aislada y en lugar de ver todo el contexto, toda la imagen del reconocimiento mutuo y demás, y la jurisprudencia, verla de manera aislada. De nuevo les voy a dar un ejemplo. Mientras que esta decisión marco de la euroorden, algunos pueden decir que se ha utilizado demasiado, de hecho se ha presentado como una historia de éxito, y es que hay muchos instrumentos de reconocimiento que no se utilizan, desafortunadamente, aquellos, por ejemplo, que se utilizan para la detención, una decisión marco sobre el traslado de personas o diferentes sanciones y penas. Y si pensamos en ello un segundo, vemos que los problemas a los que nos enfrentamos en práctica son los problemas de los traslados de las personas. Y es que normalmente debería haber un camino claro para la cooperación y para mejorar la situación de la superpoblación en las cárceles, que se tiene que tener en cuenta también cuando se emiten estas órdenes, incluyendo la situación, por ejemplo, de la COVID. Y esto puede tener un papel importante para ayudar a mejorar las condiciones de vida en las cárceles y minimizar quizá las luchas que tenemos con los procedimientos penales y cuando se está pidiendo o evaluando la condición de vida en las prisiones. Otro ejemplo, todos conocemos las directivas aprobadas para aplicar los derechos de los niños en procedimientos penales, para proporcionar normas mínimas, estándares mínimos para que los Estados miembros puedan confiar los unos en los otros y trabajar efectivamente utilizando estos instrumentos. De nuevo, analizando la euroorden y las diferentes preocupaciones de los diferentes tribunales nacionales, del hecho de un juicio justo, vemos que estas directivas e instrumentos no se implementan adecuadamente o no se oferta una igualdad de condiciones, unas condiciones comunes. Por lo tanto, esos juicios justos vemos que les impiden a esas personas condenadas a tener los requisitos necesarios para que el juez considere poder entregar a esa persona o no a otro país. Pasando al tercer y último punto, cuando consideramos las maneras a progresar en cuanto a los mecanismos de la euroorden, deberíamos analizar más allá de la legislación a nivel europeo y ver qué podemos hacer para ayudar al mecanismo a que funcione de la mejor manera posible, analizando directrices, listas, recursos, otras directrices no judiciales que puedan existir a nivel europeo. Lo que vemos en nuestra investigación, y evidentemente no se da en este caso, es que los procedimientos transnacionales son muy complejos en general y se basan en que los profesionales judiciales nacionales tienen una carga de trabajo impresionante. Por ejemplo, los jueces trabajan con procedimientos legales, con hechos factuales con otros Estados miembros, mientras al mismo tiempo intentan equilibrar otros
problemas de derechos, de otros convenios y demás, pero todos tenemos que recordar que todo esto tiene un contexto en el que todo el sistema legal nacional tiene que ser el correcto, o debería ser el correcto, con el reconocimiento mutuo. Implica que los Estados miembros analicen su contexto más allá. Así que, ¿cómo podemos crear realmente una posibilidad para que haya una buena comunicación entre los jueces en casos transnacionales que puedan facilitar también todas sus experiencias y conocimientos? La coordinación, a pesar de la COVID y de la pandemia, puede ser un ejemplo de cómo puede funcionar en práctica para superar algunos de los obstáculos a los que nos hemos enfrentado. Otro ejemplo que le puedo presentar sin entrar mucho en detalle, ya se ha mencionado también por parte del comisario, nuestra base de datos de detención europea, que se basa en las directrices de la Comisión. La idea en general era intentar ayudar a los jueces y a los profesionales judiciales, intentar entender la situación actual cuando hablamos de una situación de detención en otro Estado miembro, especialmente cuando tienen que hacer estos controles de investigación en ambos países para ayudarles en esa primera fase de investigación, para ver si hay algún problema o para analizar cualquier otro informe que les remitan desde diferentes organismos, algún organismo de tortura, por ejemplo, u otro mecanismo, para poder aunar todo esto en un lugar, en un organismo, para poder analizar los diferentes aspectos. Ahora solo tenemos 4, pero vamos a intentar ampliarlo. Estoy intentando ver cómo ayudar a los jueces para encontrar datos subjetivos que existen, para ver si pueden utilizarlo o no y ver si lo pueden utilizar en investigaciones individuales o no para un caso específico. Estos son mis puntos básicos, los que quería mencionar. Evidentemente estoy abierta a cualquier pregunta. Voy a seguir la reunión para la sesión de las preguntas y ruegos y muchísimas gracias, Maite, por darme la oportunidad a contribuir en este debate. Bueno, muchísimas gracias, Jana. Y donde usted lo deja, va a entrar el señor Vermeulen. Muchísimas gracias desde la Universidad de Gante. Muchísimas gracias por venir. Tiene usted la palabra directamente para no perder tiempo y que usted tenga todo el posible. Okay, thank you so much. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y el tema es un tema con el que yo llevo trabajando desde las primeras fases, casi, así que antes incluso de que se adoptara en debates bilaterales, con compañeros españoles a principios casi de los 2000 con la presidencia holandesa, a principios de 2000, como digo. Hay un par de puntos, no muchos, porque tenemos poco tiempo, pero muchos de los participantes y oradores ya han hablado de la importancia del cumplimiento de los derechos. Bueno, yo creo que es central en nuestro debate un reconocimiento mutuo y por eso deberíamos confiar en los Estados miembros cada vez más incluso que otros organismos de otros Estados miembros. Es un nivel de confianza, pero tenemos muchas referencias también y diferentes condiciones de vida en las cárceles, por ejemplo, en el que el tribunal nos ha ayudado taken up the judgments of the court and reflected them properly in their domestic legislation, whilst at the other hand, holding up
a warning, a very strong warning, which was reiterated that the Commission will not hesitate and will start to use Article 258 of the TFEU to start infringement procedures whenever member states, for instance, have laid down a ground for non-execution in cases where the framework decision did not provide that ground for non-execution. Pointing out precisely also to situations in which member states, many member states, muchos Estados miembros han hablado de la excepción de los derechos y las razones de no ejecutarlo. Y me sorprende, por ejemplo, lo que el señor Reynolds ha hablado y ha señalado en el artículo 1.3. Es esencial que tendría que ser una obligación para poder cumplir los derechos, pero se incluye una excepción que en el informe de la Comisión ya se señala y me parece que es inaceptable. Me parece que el informe de la Comisión es muy cerrado de miras, que vuelve un poco cada vez a ver qué es si los Estados miembros incluyen esa excepción en sus legislaciones, me parece un bloqueo a la legislación comunitaria. Ha habido un aviso a nivel europeo, incluso la Comisión ha avisado ya. Y es que en otros instrumentos basados en el reconocimiento mutuo, si vemos y leemos los resultados, que es el memorándum, la Comisión, por ejemplo, en el primer caso, en la Euroorden, vemos, de nuevo, esto es un texto oficial de la Comisión, que esta asunción es debatible y si hay razones para evitar la ejecución de esta orden, si hay razones para creer que se violan los derechos, entonces la Comisión lo acepta para 2024. Y si para 2020 la Comisión vuelve a los tiempos iniciales de la euroorden e insiste en que los Estados miembros no deberían tener razones de no ejecutarlo debido a estos incumplimientos de los derechos, estamos volviendo atrás. No es la única ocasión en la que vemos que todos los actores del Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo, tienen que darse cuenta de que el mundo ha cambiado y que hay ciertas limitaciones, y por eso hago referencia a lo que Jana y los demás oradores han mencionado de esta decisión marco de 2008 sobre el traslado de personas condenadas. Y vemos que hay un handbook sobre este tema. Y si lo leemos, Jessica, por ejemplo, hizo el borrador de este folleto sobre las condiciones de detención basado en las bases de datos de esas detenciones. Vemos que, de hecho, de nuevo, mirando el texto del folleto, que lo tengo aquí, dice que tenemos que tener en cuenta el artículo 4 de la Carta, porque hay obstáculos en algunos casos para trasladar a esas personas condenadas si hay razones de peso. Y esto es un informe de la Comisión, así que realmente no entiendo por qué este informe sigue reiterando que cuando los Estados miembros hayan incluido en sus legislaciones nacionales que hay exclusiones o dudas para el no cumplimiento, entonces la Comisión los va a llevar ante el tribunal. La cuestión, por lo tanto, es ¿dónde están los derechos? Tenemos que ver si las violaciones son sistémicas. En el artículo 4 de la Carta de los Derechos Humanos, todos vemos que es una situación en la que Hugh Coggins establece que no podemos mandar un Estado ante el tribunal por este caso.
por eso se hace más complicado cuando pensamos en este enjuiciamiento por razones políticos o excepciones políticas. De nuevo volvemos a escuchar que deberíamos evitar estos casos en un mundo ideal, que no haya rechazos, que no haya problemas, pero todavía no estoy nada convencido de evitar esta cláusula. No me parece que eliminar esta cláusula sea una buena solución. Me parece que hay muchos Estados miembros donde la situación crean dudas o percepciones de que a lo mejor hay impactos de la ejecutiva en el organismo judicial. Si ese fuera el caso, va a ser muy problemático y vamos a tener problemas, pero no hay que negar la posibilidad real que de alguna manera creamos confianza. Si hay ejemplos donde ese sea el caso, entonces necesitamos realmente una norma, es decir, que si un Estado miembro con sus autoridades judiciales, no hablo a nivel político, pero esta autoridad competente descentralizada tuviera los elementos necesarios para creer que hay motivos políticos subyacentes a un procedimiento, entonces estamos obligados, debido a estos derechos fundamentales, a rechazar esos casos. Esto no es malo. Esto nos señala que nos tomamos en serio los derechos humanos, negando y volviendo a una vista tradicional de los procedimientos políticos. No estamos poniendo los derechos fundamentales en el centro. Entonces yo creo que sería mucho mejor tener una cláusula de no discriminación o una excepción de razones políticas. No estoy hablando de terrorismo, eso no hay ninguna duda, vaya, a nivel europeo. Pero esos dos principios sí desaparecen en esta reforma de 2002 y con los posibles cambios tan importantes que se pueden llevar a cabo en la legislación. No estoy nada convencido, porque si los quitamos esa red de seguridad o casi esa red de seguridad que teníamos. Es esa seguridad que queríamos. Queremos que la Unión Europea esté libre de sus procedimientos políticos. Por eso necesitamos esa red de seguridad, para que no pase, para que no vuelva a suceder, para que no dejemos que pase. Por lo tanto, no estoy nada contento de ver esos casos, no voy a hablar de todos ellos, que han creado dudas sobre problemas específicos. Otro punto que quería mencionar, y quizá el último debido al tiempo que tenemos, es el enlace con otros instrumentos. Ya ha habido alguna referencia al traslado de prisioneros, pero sí que me gustaría comentarlo y enlazarlo brevemente con la resolución de 2009-829 sobre la orden de supervisión. Ya Nalia lo ha mencionado, y es que no estamos utilizando mecanismos alternativos o posibilidades de no custodia en todo su ámbito. Yo creo que deberíamos hablar también de la orden de supervisión europea, y hay un enlace con la euroorden. Y estoy saltando a otro tema, lo sé, pero sí que hay un enlace con ese tema porque Perdone, ha habido vaya terminando, por favor, porque si no nos vamos a comer el tiempo. Muchísimas gracias. Okay. Just if you allow me to... Sí, si me permite hacer ese enlace de la orden de supervisión, volvemos al enlace con la euroorden del Estado miembro, pero si se redacta esa euroorden,
implica que el país investigador, el país que incoa el procedimiento, entonces tendría que enviarlo a otra persona, a otro país, pero no significa que se haya redactado con la legislación de ese Estado miembro. Entonces no se puede utilizar como una alternativa a la euroorden. Y eso indicaría, se ha estado indicando, perdón, durante 10 años y nada ha pasado. No se está utilizando y me parece algo muy triste que no hayamos hecho nada al respecto. Tenía otros temas que comentar, pero voy a tener que dejarlo aquí por los límites de tiempo. Muchas gracias, Maite. Pero usted nos puede enviar todas sus anotaciones, nosotras las haremos circular y por supuesto que las estudiaremos con toda atención. Gilberto Pérez del Blanco va a intervenir en este momento y para no perder tiempo, Gilberto, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias, Maite. Yo voy a tratar de ser muy sintético, me voy a centrar en lo que yo creo que para mí es un aspecto fundamental. Voy a sacrificar mi tiempo porque yo está bien sacrificado en relación con las tres personas que me han precedido en el uso de la palabra, grandes expertos y conocedores de las cuestiones prácticas. Yo, a pesar de que mi deformación como profesor de Derecho Procesal, voy a realizar un apunte un poquito más dogmático. Me quería centrar en el artículo 2.2 de la decisión sobre el ámbito el ámbito del reconocimiento mutuo automático, digamos la necesidad de revisar la lista de las 32 categorías, delitos, etcétera, etcétera. Es cierto que, como conoce, don Francisco y me ha precedido, es decir, desde el punto de vista práctico en la aplicación de la decisión se ha ido acotando notablemente también por parte de la jurisprudencia de esas categorías, pero yo entiendo que esa revisión tiene que venir por 2 o 3 puntos. En primer lugar, creo que tiene que producirse una mejora de la técnica normativa de la propia decisión, al margen de la aplicación que se haya hecho y de que a día de hoy posiblemente los problemas de interpretación estén superados, pero considero que un instrumento comunitario, bien esta decisión, su revisión, en su caso directiva o reglamento, debería contener, digamos, con una mejor técnica normativa esa identificación de las categorías que entendemos que es o de los tipos delictivos. Ahí se describe con un carácter absolutamente heterogéneo, hay menciones a ámbitos que están armonizados, menciones a tipos específicos en los que se excluyen determinadas conductas, como por ejemplo el tráfico de sustancias estupefacientes, o se mencionan categorías sin más como el racismo o la xenofobia, que per se no es una categoría delictiva, sino que puede ser una circunstancia agravante y demás. Digo que esto posiblemente por la vía de la interpretación y de los grandes juristas que aplican la euroorden, la decisión, se ha colmado, pero creo que esto lo pongo en contacto con la necesidad de la ampliación del listado. Es decir, obviamente es un listado que en su momento, es de carácter heterogéneo, yo creo que nadie supo, es decir, las fuentes están ahí, de dónde salieron las categorías, pero yo creo que 20 años después, con la madurez de nuestro espacio de cooperación jurídica, hay que revisar ese listado como espacio común de ese reconocimiento automático. Creo que se debe incluir tipos relacionados con la delincuencia transnacional, tipos, y esto yo creo que desde España lo tenemos bien reciente y quiero ceñirme a lo puramente jurídico, tipos delictivos relacionados con la forma de Estado, con la integridad territorial de los Estados de la Unión Europea. Yo entiendo que eso debería ser incluido. Delitos relacionados con el ámbito digital, con el ámbito tecnológico, que están mencionados pero no están correctamente, entiendo, definidos. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en el ámbito de la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Ahí hoy en día las redes son transnacionales y debería ser incluido de un modo más
de un modo más correcto. Yo considero que el listado debe ser ampliado y ahí quiero dejar bueno, pues ese concepto del listado negativo que se empieza a plantear. Quizás a lo mejor el instrumento no es suficientemente maduro, pero entiendo que deberíamos llegar a ese punto, es decir, que la excepción sea la negativa y la regla general sea el reconocimiento automático. Yo no sé si esto a lo mejor por mi parte es demasiado osado, demasiado precipitado, tampoco tengo quizás un conocimiento exhaustivo de lo que se está debatiendo, pero creo que ese sería el objetivo último, es decir, que la excepción sea lo que puede estar excluido de ese reconocimiento automático. Bien, y para terminar, un par de apuntes. Creo que es muy importante, yo no sé, bueno, pues las personas que me han precedido y quienes nos escuchan cómo ven esto de viable. Creo que sería importante realizar digamos, una cuantificación. En primer lugar, creo que es muy importante las bases de datos y la estadística judicial en la materia, que se obligue a los estados a desarrollar esa estadística judicial, tener un conocimiento preciso en cada momento bueno, pues de lo que sucede en cada estado para efectos bueno, pues de una aplicación correcta. Y esto quizás es una aportación mía personal. Conozco también el ámbito, por ejemplo, educativo del reconocimiento de las profesiones y ahí ha funcionado muy bien, por ejemplo, a partir de la Directiva 2005/36, que son las tablas de equivalencias. Es decir, muchas veces para evitar esas interpretaciones y demás, yo no sé si sería factible, sería posible que existiesen esas equivalencias pues entre los códigos penales y los ordenamientos jurídicos de cada uno de los Estados miembros. Es decir, si uno tiene un título en Eslovaquia y quiere comprobar sus equivalencias en el resto de la Unión Europea, bueno, pues acude a los anexos de la Directiva 2005/36, que entendemos que no es lo mismo, pero la educación también es algo fundamental. Es decir, está ahí la libre circulación de personas y de profesionales y sabe perfectamente qué títulos son equivalentes, dónde tengo unos derechos adquiridos, dónde tengo unas carencias, etcétera, etcétera. Y eso quizás en este punto, para evitar a veces esos problemas, no tener que acudir a esa interpretación, a lo mejor es positivizar demasiado la euroorden, pero esto es algo que yo quizás le he dado algunas vueltas. Por mi parte, no quiero, es decir, eran solo estas dos píldoras que creo que me parecen importantes y deberían ser uno de los puntos fundamentales, que, ojo, no es quizás es algo mucho más dogmático, más a nivel general, pero creo que también es importante plantearlo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gilberto. Voy a ir acelerando. Veo que está aquí el ponente de ese informe de implementación, el señor Zarzalejos, y le voy a dar la palabra. Pues muchas gracias, Maite. Espero que se me escuche bien. Y lo primero que quiero hacer es felicitarte por organizar este panel y esta discusión. Realmente es un privilegio, ¿no?, para nosotros que estamos implicados como legisladores en este tema, poder escuchar a todas estas personas que en uno u otro ámbito trabajan y conocen muy bien este asunto. Yo lo primero que tendría que decir es que me alegro de que este debate que se ha planteado en torno a la euroorden es un debate cuya necesidad se está reconociendo por todos. Y en ese sentido veo que hay un positivo alineamiento entre las instituciones, tanto la presidencia en este momento del Consejo como la Comisión, como el Parlamento, a través de los debates que estamos teniendo y que vamos a tener en la Comisión LIBE. Y yo creo que es importante porque efectivamente alguien podría pensar aquello que dicen los ingleses, ¿no? Bueno, si no está estropeado, ¿por qué vamos a arreglarlo, ¿no? Yo creo que en este caso aquí esto no se aplica, que realmente la euroorden lleva 16 años en vigor y que tenemos que hacer una reflexión y un reajuste. Aparte, y además, y te diría que para reforzar el trabajo que vienen haciendo la Comisión en su nivel, Eurojust en sus responsabilidades, es decir, todos aquellos órganos e instituciones de la Unión que sin duda están trabajando para que este espacio de libertad y seguridad
tenga soporte en la cooperación judicial, porque si no, no sería posible, ¿no? Yo, en fin, por eso quisiera referirme muy brevemente a unos cuantos puntos que aquí se han mencionado. Efectivamente, sabemos que la cooperación judicial solamente puede estar basada en el reconocimiento mutuo y que el reconocimiento mutuo solo es posible si hay confianza. Y que yo creo que existen factores de erosión de esa confianza que son los que tenemos que analizar porque tienen, sin duda, solución, deben tener solución, ¿no? Y yo, puestos, en fin, a mencionarlos, yo diría, por un lado, la transposición. Creo que estamos hablando de un instrumento pre-Lisboa y, por tanto, un instrumento en el que el proceso de incorporación a las legislaciones nacionales es especialmente importante y las desviaciones en la transposición de la decisión marco han generado bueno, incertidumbre, falta de seguridad jurídica en los actores y, en algunos casos, un deslizamiento de la orden europea hacia una especie de híbrido entre el procedimiento de entrega, de detención y entrega y el procedimiento de extradición clásico. Y eso yo creo que es una mala situación que debe ser abordada. Por eso me parece que es una muy buena noticia que el comisario Reynders pues, haya dado un paso más respecto a su inicial disposición a considerar procedimientos de infracción y haya anunciado que se van a poner en marcha procedimientos de infracción pronto, según ha dicho textualmente, ¿no? El segundo elemento que yo creo que tiene que aportar confianza es, y se ha mencionado aquí reiteradamente, es la incorporación a través, en fin, de la fórmula que pareciera conveniente de lo que es ya una jurisprudencia, un case law muy abundante del tribunal y que yo creo que ha actuado en términos generales con unos efectos tremendamente positivos para tratar y dilucidar las cuestiones más controvertidas sobre la orden europea. En asuntos, por otra parte, lo que le llega al tribunal se supone que siempre son asuntos muy sensibles, donde creo que ha habido avances importantes en la interpretación. Aquí enlazo con algo que creo que ha mencionado Francisco Jiménez Villarejo y que yo creo que es muy importante, y es que tenemos que avanzar en el conocimiento, en la formación de los diversos actores jurídicos y en la especialización. Creo que nos ahorraríamos en términos prácticos muchos problemas si acordásemos o se extendiera la idea de que tiene que haber órganos judiciales especializados en la ejecución de la orden y, por tanto, en el conocimiento y en el manejo de las diferentes claves procesales y sustantivas que supone la aplicación de la orden. Y el tercer punto en el que yo creo que tenemos que actuar para restablecer la confianza es efectivamente en los derechos fundamentales. No me cabe duda que en este momento es el gran debate que tenemos pendiente en torno a la cooperación judicial, en la euroorden y en otros instrumentos, y tenemos que efectivamente hablar de ellos. El entorno legal ha cambiado, lo recordaba el comisario Reynders, y ha cambiado para bien. Y, por tanto, tenemos salvaguardas suficientes para que los derechos fundamentales puedan tener el tratamiento que reclaman. Un tratamiento prioritario. Yo tengo que decir que, según los datos del 2017, aproximadamente menos de 800 órdenes fueron rechazadas por razones de derechos fundamentales, ¿no? Y de estas 790 y pocas que fueron rechazadas o no ejecutadas, la mayor parte de ellas lo fueron por razón de deficientes condiciones de prisión. Bueno, lo cual significa que en materia de derechos fundamentales, pues tampoco en la Unión Europea debemos estar muy mal, pero que sí hay un problema específico al que se ha reiterado, que son las condiciones en la prisión. Tendremos que ver entonces que, si bien las condiciones de prisión o determinados argumentos o cautelas en materia de derechos fundamentales pueden dar lugar a la no entrega, lo que no deberían dar lugar es a la impunidad. Hay un principio básico dentro de la institución de la extradición que decía que una de dos, o entregas o castigas, pero lo que no puede haber es que el respeto a los derechos fundamentales puede en un momento determinado llevar a rechazar una entrega, pero entonces seguirá vigente el problema de que hay un posible delito y hay unas posibles víctimas, ¿no? Y yo creo que este es otro asunto importante. Tenemos que
meter en la ecuación, tenemos que incorporar a la ecuación de la cooperación judicial a las víctimas, porque un sistema de cooperación judicial que no funciona es una forma de denegación de justicia, y detrás de eso hay víctimas que exigen y tienen derecho a una reparación y tienen derecho a un pronunciamiento sustantivo, a un pronunciamiento de fondo sobre el delito que les ha afectado, ¿no? Bien, yo creo que todo esto es evidente que produce o abre un campo de reflexión pues, muy, muy sensible. Ha habido algunas referencias a persecuciones políticas. Señor Zarzalejos, vaya terminando. Voy terminando. Que yo entiendo mal en el marco de una unión de Estados democráticos. Si podemos poner en marcha el mutuo reconocimiento en este tema es porque nos reconocemos como Estados democráticos y en todo caso sí tengo la clara idea de que la instancia fundamental, inicial y primaria de protección de los derechos fundamentales está precisamente en la integridad de nuestros sistemas constitucionales y democráticos, que yo entiendo que por una vía o por otra deben ser incorporados a la defensa que prevé o al ámbito de cooperación que prevé la euroorden. Y aquí ya me callo, Maite, muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Tengo algunas preguntas que, como no daría tiempo de contestar, podemos organizarlas de la siguiente manera. Hay una de las preguntas que habla sobre la cuestión de la discrecionalidad posible, excesiva, por parte de aquellos operadores que gestionan las euroórdenes. Acerca de esto, yo creo que podemos nosotros poner el estudio de GC Legal, donde habla de las cuestiones de la discrecionalidad, etcétera. Hay otra pregunta que en realidad la sustancia tiene que ver con la pregunta sobre estadísticas sobre el uso de las órdenes de supervisión europea. Yo creo que podemos poner los informes, los últimos informes de la Comisión, así como, si no les parece mal, podemos poner también el propio borrador de informe de implementación del señor Zarzalejos, cuyo plazo de enmiendas es hasta el día 5 de octubre. Y, desde luego, todo lo que les hemos escuchado a ustedes nos van a servir para preparar muy buenas enmiendas, porque, y ya pasando a cuestiones de conclusiones, un borrador de conclusiones, aunque ustedes podrán hacer todas las aportaciones por escrito que crean conveniente a todo lo que han dicho el resto de ponentes u otras cuestiones, tenemos algunas cosas que provisionalmente podríamos concluir, y es, por una parte, la palabra mágica en el Parlamento Europeo siempre es equilibrio. La integración de las distintas perspectivas, tanto de las agencias de derechos fundamentales como de los expertos que están en distintas universidades, como de aquellos que tienen las responsabilidades ejecutivas, o los operadores jurídicos, o nosotros, los legisladores, incluyendo todos estos elementos para conseguir un producto que sea operable para todas las distintas circunstancias de las que hemos hablado aquí. Porque aquí hemos hablado desde aquellos presuntos delincuentes que no tienen acceso a juicios justos o a la asistencia jurídica mínima o a condiciones de prisión razonables, como de aquellos grandes delincuentes de los grandes crímenes que tienen muchísimo dinero para poder incluso abusar de lo que es el espacio Schengen. Todas estas situaciones, todos estos países, todos los distintos crímenes, los nuevos crímenes, los viejos crímenes y la integración de algo que también es muy importante, la victimología. El derecho a la justicia, a la tutela judicial efectiva, incluye a las víctimas y a sus derechos fundamentales. Tenemos que pensar que aquellas víctimas de delitos gravísimos, especialmente vulnerables, que sin embargo no acceden a la justicia o a una mínima reparación, tienen muchas veces una victimación secundaria. En algún caso, el propio Tribunal de Estrasburgo ha sancionado a países por haber vulnerado esos derechos, por haber generado victimación secundaria, y sin embargo las penas han sido ridículas. A lo mejor de 5.000 euros por haber fallado en delitos gravísimos a personas que han tenido un verdadero tormento para poder llegar a acceder a esa mínima consideración de que el país había aplicado incorrectamente órdenes que sí debía haber aplicado. Está la cuestión de los datos. Estamos en el siglo XXI, estamos hablando de innovación tecnológica y, sin embargo, tenemos unos informes de implementación que todavía son
como analógicos. No tenemos unas bases de datos para poder tener un acceso mucho más correcto a por qué algunas órdenes no pueden aplicarse o no deben aplicarse. Y tenemos, yo creo que hoy, un elemento de aportación nuevo, y es que si vamos a tener un mecanismo sobre derechos fundamentales, hagamos que pueda ser útil para aquellos casos de peticiones de órdenes de entrega que puedan tener elementos sustanciales de derechos fundamentales afectados. Hagamos que los instrumentos que vamos teniendo también en otros campos sean útiles en cada uno de los otros campos en los que tenemos que aplicar. Así que yo les doy muchísimo las gracias. Estamos a las 16:30 horas en punto. Por favor, envíennos todos aquellos elementos que consideren importantes. A todos ustedes se lo digo, vamos a colgar todos los documentos que les he indicado, y si ustedes tienen algún otro podemos también nosotros ponerlo a disposición del público y podemos hacer una buena distribución en los días posteriores. Se nos ha hecho corto el tiempo, nos habría gustado escucharles 2 o 3 veces más, hacerles muchísimas preguntas y la verdad es que nos han ayudado muchísimo a intentar esa fórmula mágica que el Parlamento Europeo debe conseguir: equilibrio y unos amplios consensos para que las cosas que ponemos a disposición de los juristas y de los operadores sean eficaces y sean útiles. Muchísimas, muchísimas gracias.